Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero de todo me gustaría agradecer a las autoridades presentes por su asistencia y extenderla a todos los asistentes. Quiero agradecer también a mi tutora Begoña Martínez Jarreta por su guía y su entrega en su tutorización de este trabajo, sin el cual no habría sido posible. Y agradecer por último a la Cátedra AMAZ por darme la oportunidad de presentar este trabajo hoy ante todos ustedes. Bien, esto es un trabajo que nace fundamentalmente del derecho a la salud, un derecho fundamental de las personas, y las dificultades que surgen al tratar de compatibilizar el derecho a la salud de las personas como pacientes y del personal sanitario como colectivo. Pero primero tenemos que hablar del formaldehído. El formaldehído es más conocido por ser un componente del famoso formol. Aunque algo que no conoce tanta gente es que es una sustancia ubicua, es una sustancia que está en el ambiente. Se produce en los procesos de combustión, incluso en procesos metabólicos de nuestro cuerpo humano puede llegar a producirse. Esta sencilla molécula tiene uso en más de 50 ramas de la industria y sus propiedades la convierten en una sustancia fundamental para la medicina forense, el embalsamamiento y la fijación de muestras biológicas como biopsias. Por lo tanto, es una sustancia que sostiene de forma invisible nuestro sistema sanitario, porque sin ella, además de que investigaciones tan importantes como, por ejemplo, las de Ramón y Cajal, jamás hubieran sido posibles, los profesionales de anatomía patológica tampoco podrían analizar las muestras biológicas y las biopsias, lo cual lo convierte en una sustancia absolutamente crucial para la cadena diagnóstica. ¿Cuál es el problema? Esta sustancia se ha declarado como carcinógeno de grupo 1 por la Organización Mundial de la Salud en el año 2004. Esto significa que hay 1 millón de trabajadores expuestos solo en la Unión Europea a una sustancia que sabemos que está relacionada con cáncer nasofaríngeo y posiblemente también con leucemia. Por suerte disponemos de un marco normativo que vela por la salud y la seguridad de los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo declaró el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable como un principio y derecho fundamental en el trabajo. En base a esto se desarrolló el reglamento Roadmap on Carcinogens, que ha terminado en 2024 para tratar de regular sustancias carcinógenas como el formaldehído. En España, la Ley de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales obliga a los empresarios a adoptar medidas preventivas para mejorar la seguridad de los trabajadores. Cuando hablamos de seguridad laboral, vale la pena en el ámbito sanitario tener en cuenta las palabras de Charlier et al., que manifestaba que en los hospitales la atención suele centrarse en prevenir el riesgo biológico para evitar enfermedades e infecciones, pero sin embargo los trabajadores de la salud están expuestos a compuestos nocivos y entre ellos el riesgo químico a veces llega a subestimarse. Esto es cierto, hay evidencia de que los profesionales sanitarios tienden a subestimar los riesgos personales a los que están expuestos en su puesto de trabajo. Se observan también diferencias entre perfiles profesionales, destacando que el perfil de médicos suele percibir menor riesgo que otros profesionales como enfermeras y técnicos. Y se ve un exceso de confianza que afecta a la adherencia a medidas preventivas. Esto es especialmente importante porque se ha demostrado que una mayor percepción del riesgo se traduce en un menor riesgo ocupacional. En este trabajo hemos decidido establecer un doble objetivo. El primero sería mapear la exposición al formaldehído en el sector sanitario y el segundo, explorar la percepción del riesgo químico por formaldehído de los profesionales sanitarios en su propio entorno laboral. Hasta donde sabemos, esto es una línea de investigación completamente novedosa en nuestro país. Para cumplir con estos objetivos, se ha realizado una doble metodología de investigación. En primer lugar, se ha realizado una revisión de alcance siguiendo la guía PRISMA, en la que se han consultado tanto bases de datos científicas como literatura gris de organismos competentes. Finalmente, tras el proceso de selección, se incluyeron 32 estudios en esta revisión.
La segunda metodología utilizada ha sido un estudio cualitativo con la técnica de grupos focales. Se establecieron 2 grupos focales, uno de no médicos, compuesto por enfermería y técnicos de anatomía patológica y disección, y otro por médicos. La distinción entre estos 2 grupos, el objetivo es comprobar si las diferencias que se habían observado en la literatura se reproducían en el estudio. Se estableció un enfoque fenomenológico y se realizó un estudio exploratorio y descriptivo siguiendo la guía CORE-Q, y la triangulación de datos siguió un proceso deductivo identificando 5 temas principales que se realizó gracias al software NVivo. Las fases del análisis temático fueron las propuestas por Brown y Clark en 2006. Esta tabla nos indica la composición de ambos grupos focales. Y nuestro proyecto exploratorio de la revisión de alcance nos establecimos los siguientes resultados. Para la exposición al formaldehído sabemos que es genotóxica. La investigación nos brindó unos estudios que confirmaban la genotoxicidad del formaldehído a dosis bajas, lo cual significa que la asociación con cáncer es biológicamente plausible. Para el cáncer nasofaríngeo, no solo esto, sino que también disponemos de evidencia epidemiológica sólida en profesionales sanitarios, mientras que para la leucemia mieloide la asociación fue más controvertida, lo cual nos indica que hay un gap en la literatura en profesionales sanitarios para la evidencia de leucemia por exposición al formaldehído. También hay cierta laguna de conocimiento en otros riesgos que se han observado en otro tipo de profesionales, como podrían ser riesgos neurológicos y para la fertilidad. Para estos riesgos hay una ausencia total de datos en profesionales sanitarios, por lo cual sería una interesante línea de investigación. Vale la pena recordar que, a pesar de los resultados de este estudio, el riesgo por formaldehído está confirmado por la Organización Mundial de la Salud. Hay ciertas leyes que protegen a los trabajadores de la exposición al formaldehído, fundamentalmente en forma de límites de exposición profesional. Tanto la Organización Mundial de la Salud como la OSHA como el INSST a nivel nacional han establecido límites que las empresas deben cumplir para asegurar la salud y la seguridad de sus trabajadores. Me gustaría que se fijaran en lo dispares que son estos límites entre las diferentes organizaciones. Esto revela no solo una diferente interpretación de la evidencia científica disponible, sino también distintas aproximaciones al principio de prudencia. En cuanto a la normativa, tanto el INSST como la OSHA revisan periódicamente los límites de exposición profesional para el formaldehído, pero cabe destacar que estos límites no se han actualizado en 20 años, por lo cual esto nos indica que puede ser que los límites no tengan en cuenta la última evidencia disponible. Y sería importante quizá revisar en base a esta nueva evidencia si estos límites deberían continuar siendo vigentes. A nivel europeo, el reglamento REACH es uno de los reglamentos más importantes que regula la exposición a sustancias carcinógenas. En España, la exposición al formaldehído, las enfermedades por exposición al formaldehído se consideran enfermedad profesional. Esto significa que pueden considerarse enfermedades profesionales si se establece un nexo causal. El problema viene de la ubicuidad del formaldehído, de la que hemos hablado antes. Muchas veces esto dificulta mucho establecer un nexo que permita la denominación de enfermedad profesional por formaldehído. ¿Cuál es la realidad que ha evidenciado este estudio? Que hay grandes dificultades, a pesar de lo sólido de la normativa, en el cumplimiento de estos límites. Un 83,3% de los estudios analizados muestran niveles por encima de los niveles permitidos, situación bastante preocupante.
¿Qué es lo que se hace en estas situaciones? Pues nos quedan las medidas de prevención posibles. La primera medida de prevención y la más importante suele ser la prohibición de la sustancia. ¿Por qué? Porque sabemos que con una sustancia carcinógena jamás hay riesgo cero. Se trató de prohibir el uso del formaldehído en 2015, pero dadas las propiedades de la sustancia, no se ha conseguido prohibir. ¿Por qué? Porque no se encuentra un sustituto que sea inocuo y que tenga las mismas propiedades que permitan realizar las mismas tareas que se realizan con el formaldehído. El siguiente paso suele ser la reducción del uso del formaldehído. Es cierto que esto se ha conseguido. El porcentaje de formaldehído que lleva el formol es mucho menor que hace 30 años, pero aún así la evidencia epidemiológica nos dice que esto es insuficiente. Por lo cual solo nos quedan las medidas de prevención. Las medidas de prevención que han demostrado ser útiles incluyen los equipos de protección individual, la disposición espacial de los espacios, la ventilación forzada. Todas estas medidas han demostrado reducir el riesgo, pero presentan los problemas de que económicamente e institucionalmente no siempre son posibles. Aparte de esto, la conciencia del riesgo por parte de los trabajadores es uno de los factores más importantes y los que más problemas generan. ¿Por qué? Permítanme ponerles un ejemplo. Hay riesgos de los que todos somos muy conscientes. Por ejemplo, la mayoría de las personas les tenemos cierto respeto a los tiburones, a pesar de que los ataques por tiburón al año son completamente anecdóticos. Pero a pocas personas se nos ocurriría ponernos a nadar con un tiburón blanco. ¿Por qué? Porque por los medios de comunicación, por películas como Tiburón, está en nuestro subconsciente colectivo. Sin embargo, hay otros riesgos que se parecen más a asesinos silenciosos. Son riesgos que pueden llegar a ser incluso más peligrosos, generar más enfermedades, más muertes, y sin embargo, al no ser conscientes de ellos, no tomamos las medidas adecuadas. Esto es lo que nos gustaría investigar con el formaldehído. Los grupos focales se establecieron para conocer las opiniones y las perspectivas de los y las profesionales del área de la salud en cuanto a este riesgo. Surgieron 5 temas principales. El primero fue la exposición al formaldehído. Los participantes de los grupos focales manifestaban que en las salas de autopsias y de anatomía patológica frecuentemente superaban los límites permitidos, lo cual concuerda con la literatura y nos dice que esto no es solo una situación puntual, sino que es algo recurrente en distintas partes de Europa. Denunciaban también una ausencia total de mediciones de formaldehído en algunas salas. Y por otra parte, veían problemas en la evaluación de riesgos, dado que era muy difícil establecer una causalidad. Aquí cabe destacar la importancia de una buena historia clínico-laboral. Una enfermera mencionaba que una paciente le había dicho que los profesionales sanitarios no suelen preguntar en qué trabajamos. Esta paciente, sin querer, estaba citando a Ramazzini sobre Hipócrates, que destacaba la importancia de preguntar por la ocupación a la hora de realizar una historia clínica. En cuanto al manejo del riesgo y las medidas de prevención, hubo unanimidad en que las medidas colectivas, como la sustitución, la ventilación, eran importantes, pero a menudo presentaban problemas. La sustitución se había intentado, pero había resultado ser inviable por no encontrar una sustancia con las mismas propiedades e inocua. En la ventilación hay oportunidades de mejora en cuanto a la disposición de las campanas de extracción. Muchos trabajadores mencionaban que al estar colocadas encima, los gases pasaban por su nariz antes de desaparecer por la campana. En cuanto a las medidas individuales, principalmente los equipos de protección individual, denunciaban una falta de estandarización entre diferentes puestos de trabajo
Y aquí sí que observábamos una diferencia entre los perfiles profesionales, ya que las enfermeras y técnicos tenían una mayor concienciación del riesgo que les llamaba a reivindicar su derecho a la autoprotección y a la salud, mientras que el grupo de médicos mostraba una menor sensibilización e incluso admitía no adherirse a las medidas de prevención. En cuanto a los factores que los profesionales manifestaron que obstaculizaban la adherencia a esas medidas, encontramos que ambos grupos mencionaban la inconveniencia a veces sobre todo de los equipos de protección individual, pero sin embargo aquí se acaban las similitudes porque las enfermeras y técnicos denunciaban una presión social para las personas que se tomaban más en serio las medidas de prevención, mientras que los médicos no percibían esta presión externa. Más bien los médicos, el problema era que no percibían el riesgo personal. En ambos grupos surgió el tema de que sentían una presión por priorizar la atención al paciente frente a la propia seguridad. La diferencia entre ellos fue que las enfermeras y técnicos lo percibían como una presión externa contra la que se reivindicaban, mientras que los médicos lo percibían como una presión autoimpuesta, lo cual refleja una filosofía y una cultura de entrega absoluta al paciente por delante de la propia salud y seguridad. Hay también una falta de formación en grado y posgrado en la que las instituciones asumen que la formación en prevención de riesgos se ha estudiado en el grado o en el posgrado, cuando en muchos casos no era así, lo cual destaca la importancia de una formación continuada y práctica en materia de prevención de riesgos. En los factores que favorecen también hubo discrepancias. Mientras que las enfermeras y técnicos abogaban por un liderazgo ejemplar y formación práctica en materia de prevención de riesgos, los médicos daban más importancia a unas consecuencias claras y sanciones estrictas a las personas que no se adherieran a las medidas. Se analizó la diferencia de percepción entre el riesgo químico y otros riesgos laborales, como pueden ser el biológico, el físico o el psicosocial. Lo más destacable que se observó fue que el riesgo que percibían como más peligroso todos los profesionales era el riesgo biológico. Esto ha podido incrementarse desde la pandemia del COVID-19. ¿Y cuáles son las razones por las que lo percibían como más peligroso? Por la inmediatez y la visibilidad de las consecuencias. Una enfermera lo explicaba muy bien. Hablaba de que subestimamos aquellos riesgos que no vemos, aquellos riesgos invisibles. Yo, si me contagio de VIH, sé las consecuencias y sé el riesgo que estoy asumiendo en ese momento. El formaldehído, mencionaba, es algo etéreo. No sabes si te va a pasar o no te va a pasar. Por lo cual, una de las medidas por las que debería pasar la mejora de la prevención de enfermedades por formaldehído sería una mayor concienciación de las posibles consecuencias. En la gestión también manifestaban que había una mayor enfatización en su formación de otros riesgos diferentes al químico, en concreto los riesgos biológicos, la radiación y los riesgos psicosociales, que en los últimos años han ido cogiendo más importancia. Pero no debemos olvidar que el riesgo químico existe y es importante tenerlo en cuenta. Salió el tema también de las obligaciones de las empresas versus las obligaciones de los profesionales. Hay consenso en que tanto las empresas como los trabajadores tienen una responsabilidad compartida para crear un ambiente laboral más seguro y saludable. Surgió también el tema del embarazo. Varias participantes que habían estado embarazadas manifestaron que había dificultades a la hora de cambiarse de puesto a uno con menos riesgo químico cuando habían quedado embarazadas, lo cual constituye un área de mejora.
Las limitaciones posibles de este estudio es que en la revisión de alcance no se ha requerido un análisis de calidad de los artículos, por lo cual ha podido quedar algún artículo que no tenga rigor máximo. Y en el estudio cualitativo no se pudo realizar un informe de los resultados para que los participantes lo corroboraran, lo cual le habría dotado de una mayor confiabilidad. A continuación voy a pasar a leer las conclusiones de este estudio. Se confirma la asociación del formaldehído con cáncer nasofaríngeo y la presencia de genotoxicidad y daño oxidativo incluso a dosis bajas, aunque la relación con leucemia mieloide sigue siendo controvertida. La normativa ha avanzado tras su clasificación como carcinógeno de grupo 1, pero persisten discrepancias en los límites de exposición y escasa actualización acorde a la evidencia reciente. Las estrategias preventivas son eficaces, especialmente las medidas técnicas y la formación, aunque presentan limitaciones económicas y la sustitución del formaldehído sigue siendo parcial. La percepción del riesgo es heterogénea entre profesionales, sin diferencias por sexo o edad, pero sí por perfil profesional. Los médicos no especializados tienden a subestimar el riesgo y priorizar la actividad clínica, mientras que enfermeras y técnicos muestran mayor sensibilización pese a barreras estructurales. Los riesgos químicos se perciben como menos prioritarios frente a riesgos biológicos y físicos, lo cual reduce la adherencia a medidas preventivas. Y existen carencias en la formación en prevención, lo que evidencia la necesidad de programas estructurados que refuercen la cultura preventiva. Me gustaría terminar esta exposición con una frase que dice que se debe considerar fundamental fomentar la toma de conciencia de la importancia de proteger la seguridad y la salud de los y las profesionales del área de la salud. Al lema "Cuidar a quien nos cuida" debiera unirse "Cuidarnos para poder cuidar". Muchas gracias a todos por su atención.